Entonces, el hermano Gino, hay un libro, hay una predicación de él que se llama De la teología histórica. Entonces es lo que estamos viendo. Y hay un pequeño resumen de lo que se trata la teología histórica y de lo que vimos la semana pasada, como una introducción. ¿Listo? Entonces, para iniciar, vamos a ver. ¿Le apagamos la luz un minuto? No. ¿No hay problema? O sea que ha habido una revelación progresiva, un registro progresivo, una formación del canon progresiva y un entendimiento del canon progresivo. Y todo ese proceso es bueno entenderlo. Es bueno saber por qué llegamos acá, por qué hay tantas denominaciones, por qué unas piensan así, otras piensan así. Dentro de la teología histórica nos muestra el proceso de revelación y de entendimiento, tanto de Israel en el Antiguo Testamento y en esta época, como también el entendimiento progresivo de la Iglesia. Y de pronto nos quedamos maravillados cuando nos percatamos que lo que Jesús dijo, que Él edificaría la iglesia y que cuando viniera el Espíritu Santo Él nos conduciría a toda la verdad. ¿Te das cuenta que la manera como el Señor y el Espíritu Santo ha ido edificando la iglesia y guiándonos a toda verdad a lo largo de la historia? Ese trabajo del Espíritu Santo y de Cristo y el Espíritu Santo ha seguido el orden de la teología sistemática. Cuando tú ves una teología sistemática, es la cosecha de la edificación de Cristo con el Espíritu de la iglesia. ¿Por qué no empieza por el Apocalipsis? No, primero había que entender quién era Jesús. ¿Quién decís que soy yo? Eso les insinuó a Jesús para encaminarlos por donde deben empezar a pesquisar. Los tuvo que sacar del ambiente religioso de Jerusalén y hasta de Judea y llevárselos por allá al norte, cerca del Líbano. Y les pregunta: ¿y los hombres? ¿Quién dicen que soy yo? Esa pregunta. Primero, ¿quién dice que soy yo? Y ahora, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Ven? O sea, la primera pregunta es: ¿quién es Jesús? ¿Ven? Porque sobre la roca de la revelación de Jesucristo y confesión de Él es que la iglesia es edificada. En la medida que vamos conociendo a Jesús, vamos conociendo al Padre y vamos conociendo al hombre. Y vamos conociendo al enemigo, como por contraste. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo va glorificando a Jesús delante de nosotros. Él, cuando Él venga, Él me glorificará. Yo sé, Pedro, que lo que yo hago ahora tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Ven? El Señor esperaba en la labor del Espíritu Santo y confiaba más en lo que haría el Espíritu Santo que lo que Él hiciera en ese tiempo. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay cosas que se necesita tener cierta estructura para poderlas sobrellevar. Entonces hay que empezar por el fundamento y no por el techo. Y el fundamento es: ¿quién es Jesucristo? Y empezaron a ver: bueno, Él es Dios. Sí, es Dios. Y también es hombre, exactamente, también es hombre. Pero de Dios no es la persona del Padre, exactamente. Es la persona del Hijo, sí, es la persona del Hijo. Pero la persona del Hijo también es Dios, sí, también es Dios. Pero no es otro Dios, no es otro Dios. Entonces, ¿cómo es que es un mismo Dios, pero es otra persona? Cosas muy difíciles con solo empezar a oír un poquito las preguntas. Ya sé que uno confundido. Sin embargo, el Espíritu Santo condujo a la iglesia. A veces se demoraba una lección 4 siglos. ¿Qué le parece? Aprender una lección en 4 siglos.
Ya para nosotros, como ya la digirió la iglesia, la aprendemos más rápido, pero para que la iglesia aprendiera quién era Jesucristo, se necesitaron varios siglos y confusiones y hasta guerra de religión. Al pobre Atanasio, que vio que Jesucristo era Dios, 5 veces lo exiliaron, tuvo que esconderse en el desierto. El propio emperador Constantino y los hijos de él eran arrianos, no creían en la divinidad de Cristo. Y este pobre hermano decía, pero Atanasio, todo el mundo está contra ti. Pues Atanasio contra el mundo, porque Jesucristo es Dios. Hoy en día para nosotros es tan normal, pero a Atanasio le tocaba que enfrentar hasta el imperio. Lo exiliaron, lo expulsaron del imperio romano. Tenía que esconderse en el desierto de Egipto y desde allá escribir cartas. Y en ese tiempo no había fotocopiadora, ni computadora, ni nada. Había en Egipto esas cañas cerca del Nilo y ahí había que hacer aquellos papiros y todo eso. Y eso no circulaba en avión ni nada, era puro pie a camello y de uno en uno. Cuando Constantino se trasladó para Constantinopla, que era Bizancio, y lo llamó Constantinopla, después se volvió a llamar Bizancio y ahora está. Y ahí ya es como una pequeña introducción, pero es muy interesante porque eso es lo que vamos a estar viendo ahorita acerca del entendimiento de la iglesia, porque también es parte de la teología histórica, el entendimiento de lo que la iglesia veía en los escritos. Entonces, recordando, empezamos con la teología histórica y lo primero que vimos fue el acontecimiento. Recuerda que había unas cuatro etapas. Entonces lo primero que vimos fue el acontecimiento y que esos acontecimientos sucedieron. Después del acontecimiento hubo una tradición oral con su registro precanónico o protocanónico. La tercera etapa era la consolidación del registro canónico y la última que vamos a estar viendo es el proceso de entendimiento del pueblo de Dios acerca de la revelación bíblica. Y con respecto hacia esta parte es como el progreso del dogma, de lo que los hermanos creían. Entonces esa es la parte de la teología. Y como habíamos hablado un poco acerca de lo que era el canon, y esto pues para aclarar algunas cosas, entonces primero lo que vamos a ver es qué es inspiración. Porque si sabemos lo que es inspiración, entonces cuando lleguemos a lo que es el canon, lo vamos a entender. Porque el canon es la aceptación del libro inspirado. Entonces si yo todavía no sé lo que es inspiración, pues entonces podría decir, no, este libro o este libro apócrifo fue inspirado o no fue inspirado. Entonces lo primero es necesario definir qué es inspiración. Y J.M. Martínez lo define diciendo que la inspiración de la Biblia, la inspiración de la Biblia como la acción sobrenatural de Dios en los hagiógrafos, en los autores, y que tuvo por objeto guiarlos en sus pensamientos y en sus escritos, de modo tal que estos expresaran verazmente la revelación, los pensamientos, los actos y la voluntad de Dios. Y por esta razón puede decirse que la Biblia es la palabra de Dios, y por consiguiente es suprema norma de fe y de conducta. Entonces la palabra inspiración no es solamente un término teológico, o sea que se buscó y ya, sino que la palabra inspiración, como lo decía, ¿se acuerda cuando Pablo David estuvo predicando un poco de la inspiración con segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, 20 y 21, donde dice que ninguna profecía ha venido por voluntad humana, sino que todas las escrituras fueron inspiradas o fueron guiadas por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, empujando a los hombres de Dios. Si quieren, veámosle un momento el versículo para no tener que, sino que los santos hombres fueron inspirados por Dios. Entonces cuando empezamos a ver lo que es la Biblia tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina, en donde es todo el proceso, como lo dice, la acción sobrenatural de Dios en los autores, y los autores que fueron los que lo escribieron.
Entonces en segunda de Pedro, 1:21. ¿ahí lo tiene? Sí. ¿Lee? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces esa es la primera vez que se encuentra inspirado. Y la segunda vez, la primera vez es la de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces las dos palabras, aunque en la Biblia dice inspirado, no significa que es de la misma palabra en griego, no es la misma palabra. La primera palabra que acá que utiliza de inspirada por Dios es la forma como es lo que habla acerca de Dios. Entonces cuando se habla es que fue como inspirada. Cuando nosotros hablamos de inspirar es como si nosotros cogiéramos la respiración y la lleváramos hacia adentro. Pero acá cuando se está hablando de inspiración de Dios, está hablando desde que Dios mismo fue quien la sacó. O sea, las mismas palabras de Dios hacia afuera, como empujadas. Eso es la primera palabra, inspirada. Y cuando habla en Pedro acerca de inspiración, no está hablando de la misma palabra de que fue inspirado, sino cuando está hablando de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspiración es la forma de guiarlos o de llevarlos. Entonces utilizan mucho el ejemplo del barco cuando tiene sus velas y es empujado por el viento el barco hacia un lugar. Entonces lo mismo con respecto hacia Dios, fue quien inspiró, quien guió a los hombres y quien los llevó completamente y los estuvo pendiente de todo lo que ellos escribieron, estuvo pendiente de que no cayera o que hubiera alguna parte incorrecta o errónea, sino que el mismo Santo Espíritu fue quien inspiró, fue quien estuvo llevándolos completamente. Entonces, esa es una parte. Y cuando vemos acá la inspiración plenaria verbal, entonces lo que dice es que expresa la exactitud de la inspiración verbal. Asegura que toda la Biblia sea infalible, o sea que no tiene ningún error, que no tiene ninguna parte en donde pueda haber algún error, sino que cuando dice que inspiró a los hombres de Dios, el mismo Señor se encargó de que no hubiera ningún error. Con respecto al escrito primero que escribieron los autores, ¿no? Porque ya después puede haber algo, ahí lo dice, en cuanto a su autoridad divina, es el Espíritu Santo quien garantizó la exactitud y la plenitud de todo lo que se escribió como revelación de Dios. Esta seguridad se aplicaría a los escritos originales solamente y no a las copias, traducciones o anotaciones, sino que estos escritos que el mismo Señor guió a los hombres fueron inspirados, guardados de error, de todo. ¿Tiene pregunta? No. Es que ya preguntas. Entonces, con respecto a la inspiración plenaria, entonces hay muchas partes en donde a veces uno puede cometer errores con respecto a la inspiración. A veces uno puede decir o imaginarse que la inspiración fue mecánica, en donde los hombres, o sea, fue un dictado. El Señor dice, escriba. Entonces Pablo escriba, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces no fue algo parecido, sino fue el mismo Señor guiando completamente. No fue un dictado, porque a veces puede pensarse que Dios les dictó a los hombres, no. Entonces no hubo una forma mecánica y todo lo que escribieron, por eso dice en 2 Timoteo, toda la escritura, o sea, hasta las mismas comas y tildes, todo, las apóstrofes que escribieron los autores, todo es inspirado por Dios, todo. Hay una pregunta. El canon en esa no estaba compilado y de qué hablaba si era toda. ¿Cómo? El canon cuando escribieron esa carta no estaba inspirado, no estaba compilado, ¿verdad? ¿Y a qué se refería con toda? Entonces cuando lleguemos a lo del canon vamos a entender esa parte. Cuando dice toda la escritura, si no estaba compilado el canon. Porque esa es una buena pregunta. Pero ahí vamos a ver un poquito acerca del canon. Eso es solo una introducción. Vamos a ver bibliología después, ¿no? El Señor permita que siga creciendo, sigamos como avanzando, siendo constantes y poder llegar a bibliología, que es muy bueno.
Pero ahorita estamos viendo la introducción y esa pregunta ahorita la vemos también. Entonces, la inspiración completa, y dice toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué más ahí se puede ver de la inspiración? Bueno, esa es la primera parte. Ahora es necesario saber qué es el canon. Entonces vimos que toda la escritura es inspirada. La otra parte es el canon. Entonces el canon viene del griego de canon, que significa regla o norma para medir. Con respecto a la Biblia, se refiere a los libros que cumplieron los requisitos y por lo tanto fueron dignos de inclusión. Entonces eso es lo que es el canon. Entonces habían unas normas, unos requisitos para que fueran incluidos estos libros. Entonces ahora, F.F. Bruce dice algo bien chévere. F.F. Bruce dice, cuando hablamos del canon de la escritura, la palabra canon tiene un significado sencillo. Hace referencia a la lista de libros contenidos en la escritura. La lista de libros reconocidos dignos de ser incluidos dentro de los escritos sagrados de una comunidad de culto. En un contexto cristiano podemos definir la palabra como la lista de escritos reconocidos por la Iglesia como documentos revelados por Dios. Al parecer fue Atanasio, obispo de Alejandría, quien utilizó por primera vez esta palabra en dicho sentido en una carta que circuló en el año 367. Ya ha pasado un gran tiempo después de haberse hecho las escrituras, ¿no? Cuando se utilizó la palabra canon. Entonces el propósito del canon, ¿cuál es el propósito? Tiene tres propósitos. El primero es definir y conservar la revelación a fin de evitar que se confunda con reflexiones posteriores en torno a ella, porque podrían llegar otros escritos que tal vez puede ser una interpretación de lo que dijo Gálatas y podrían decir, no, eso también lo podemos incluir en el canon. Entonces para eso fue que se empezó a hablar de canon y de poner algunos libros, una lista de libros de lo que era el canon. Entonces, la segunda impide que la revelación escrita sufra cambios o alteraciones. Entonces ya no iba a haber ningún cambio, ninguna alteración. Y la tercera brinda a los creyentes la oportunidad de estudiar la revelación y vivir de acuerdo con sus principios y estipulaciones. Entonces, ahora sí, con respecto a lo que ya sabemos que el canon es una lista de libros, ahora esto del canon, ya que tenemos la palabra o la definición de canon y un poquito de una definición de lo que es la inspiración, entonces ahora es una buena pregunta, ¿quiénes fueron los que hicieron el canon? Entonces los liberales creen que la creación del canon es un modelo extrínseco, o sea que es un modelo de afuera. Y cuando está hablando de que es hacia afuera es porque creen que los libros se convirtieron en canon por decisión de la Iglesia muchos años después. O sea que ellos dijeron, bueno, hagamos una decisión. ¿Usted qué piensa? ¿Gálatas? ¿Le parece correcto? Listo, Gálatas. ¿Santiago? Listo, Santiago. Entonces ahí lo definieron. Entonces Judas, listo. Ya tenemos el canon y fue escrito y decimos que es canon. Eso es lo que creen los liberales, pero eso es un gran error. Porque eso no es un modelo extrínseco, o sea que es desde afuera, sino que es un modelo intrínseco. ¿Qué es un modelo intrínseco? Que los libros son canónicos por lo que son. O sea, un libro es canónico porque es canónico, o sea, porque es inspirado por Dios. Entonces ahí ya empieza a cerrar algunos otros libros que estaban por ahí en esa época. Entonces, un libro es canónico por lo que es. Entonces, ninguna iglesia creó el canon, ninguna. Pero las iglesias y los consejos gradualmente aceptaron la lista de libros reconocidos por los creyentes en todas partes como inspirados. Esa es una frase bien importante. Entonces, ninguna iglesia creó el canon. O sea, no hubo una forma en donde hayan dicho, esto es lo que vamos a crear, ninguna. Lo que hicieron las iglesias y la reunión de los hermanos es que aceptaron la lista de los libros reconocidos por los creyentes en todas partes como inspirados. Entonces ahorita miramos un poquito del Nuevo Testamento. Los creyentes, al aceptar el valor inspirado de un libro, lo incluían en el canon. Esa era la formación del canon, porque en las iglesias ya habían listas largas de lo que era el canon. Entonces cuando se está hablando, primero, en 2 Timoteo
3.15 está diciendo, por lo cual desde niño has estudiado las Escrituras. O sea que está hablando del Antiguo Testamento, acerca de que todas las Escrituras es inspirada por Dios. Pero también, cuando ya está hablando de esa forma de inspiración, los mismos hermanos que recibían una carta, de la iglesia recibía una carta, ellos también por el mismo Espíritu Santo, como el hermano Gino hablaba, que era Jesús y el Espíritu Santo quien estaba edificando la iglesia, ellos mismos también entendían que era un libro inspirado. Entonces ahí empezaron a hacer copias y a enviarlos de un lado para otro y empezaron a crearlo. Entonces cuando sabían que era inspirado, lo incluían en el canon, o sea, aceptaban que era canónico. ¿Listo? En efecto, lo reconocían como parte de la revelación divina. Eso lo dice Samuel Pagano. De los libros en el canon. Desde hace mucho tiempo ha habido varias discusiones en cuanto a qué libros deberían estar incluidos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en épocas precristianas, los samaritanos rechazaban todos los libros excepto los del Pentateuco, mientras que desde el alrededor del siglo II a.C., obras seudónimas, generalmente de carácter apocalíptico, reclamaban para sí mismas el mismo estado de escritos inspirados y encontraron credibilidad en ciertos círculos. Entonces ahí como que uno empieza a decir, bueno, entonces ya ha habido esos problemas y no fue en el Nuevo Testamento, sino desde antes ya estaban en esas peleas. Los samaritanos decían, no solo el Pentateuco. Otros decían, no, es el Pentateuco, los profetas, pero estos no. Y así estaban con respecto. Entonces, la clasificación del canon. Lo que califica, ¿cómo? La calificación. Sí, perdón. La calificación del canon. Entonces, lo que califica un libro para tener un lugar en el canon del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento no es solo que sea antiguo, la primera parte, ni tampoco que sea informativo y útil, y que el pueblo de Dios lo haya leído durante mucho tiempo, sino que el libro tenga la autoridad de Dios en lo que dice. Eso es para calificarlo, para que un libro sea dentro del canon. Dios habló a través de su autor humano para enseñarle a su pueblo lo que debía creer y cómo debían comportarse. No es solo un registro de revelación, sino la forma escrita permanente de la revelación. Por eso es tan importante. No solamente fue la revelación, sino es la forma escrita y es permanente de la revelación. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que la Biblia es inspirada. Y este aspecto hace que los libros de la Biblia sean diferentes a todos los demás. Entonces, ¿sí están entendiendo los hermanos? ¿O está muy rápido? ¿Muy rápido o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Listo. Si hay preguntas, vamos. Entonces ahora vamos a ver un poquito del canon del Nuevo Testamento. Estas fueron unas diapositivas que saqué de otra parte, pues puse algunas importantes. Son corticas, es como para una introducción rápida. Entonces el origen de la formación del canon del Nuevo Testamento. Entonces están por dos periodos. El primer periodo son el primero y segundo siglo. Y luego el tercer y el cuarto siglo es donde empiezan a formar el canon. ¿Se acuerda como el hermano Gino hablaba de las dos etapas? Donde ya hay un registro y empiezan a organizar, a organizar lo que es el canon. Y la otra es el entendimiento. Entonces vamos a ver primero cuando fue hecho el canon, o sea, cuando fueron hechos los libros. Entonces el periodo apostólico, todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del siglo I, todos. Las comunidades los acogieron con respeto y veneración. Eso fue la primera parte que hicieron ellos. Las comunidades los recibían, pero como estaban escritos a comunidades o personas particulares, tardaron en surgir las primeras colecciones. Tenían que ellos hacer una copia. Y la copia, como decía el hermano Gino, no era una forma había fotocopiadora o algo así donde no se podía hacer, no. Entonces tenían que hacer la copia completa. Ese rojo se ve feo. Entonces, bueno, ahí en lo que dice ahí, dice un dato significativo, lo trae 2 de Pedro 3, 15 y 16, en que se habla de todas las cartas del queridísimo hermano Pablo. ¿Se acuerda cómo dice? Si quieren lo leemos. Son muy difíciles de entender, algunas. Sí. 2 de Pedro 3, 15 y 16.
¿Alguien lo quiere leer? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Listo, ese pasaje es bien chévere, porque entonces empieza a decir, entre las cuales, primero, todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. O sea que ya se conocían, porque Pablo lo escribió a la iglesia en general. Perdón. Entonces ahora, dice, todas sus epístolas, hablando, ya eran conocidas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también, y ahí es donde va a empezar a poner las mismas epístolas, y el cómo también, poniéndolas también en el mismo lugar, las epístolas, a las otras escrituras. Y las otras escrituras, pues ya sabíamos que era el Antiguo Testamento, que ya también se había cerrado el canon, entonces ya estaba la lista completa. Y dicen también otras escrituras para su propia perdición. Entonces existía una colección de estos escritos, al menos los difundidos hasta ese momento. Y ya la comunidad donde Pedro le escribió, ya tenían y ya conocían las cartas de Pablo. Entonces ya había un tipo esto está Filipenses, esto es inspirado por Dios, y se lo enviaban, y así empezaron a tener las comunidades. Entonces la comunidad ya tenía una parte de las epístolas de Pablo. Y la segunda carta de Pedro considera las cartas de Pablo con la misma autoridad que las otras escrituras. Aún en el 15, cuando está hablando, dice que según la sabiduría que le ha sido dada, o sea que el mismo Señor también fue quien a Pablo le guió, como a los santos hombres de Dios, como lo dice ahí, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, algunas cartas de San Pablo y algunas cartas católicas, las católicas son las universales, Santiago, Pedro y Juan, o sea, primera y segunda de Pedro y de Juan, las tres de Juan, no, son 6, con Santiago, y aún Judas también lo tienen como universal. Entonces esas son las cartas católicas, y estas estaban dirigidas a varias iglesias locales, se mandaban a una comunidad para que la transcribiesen a otra. El mismo San Pablo ordena a los colosenses que lean la carta enviada a los de la Odisea, o sea, puede ser los de Efesios, y a los de Éfeso que lean la de los colosenses. Eran cartas circulares, o sea, que léala, hace una copia y se va enviando. Eran cartas circulares. La carta de Santiago y la primera de Pedro parecen ser escritos circulares. Las comunidades guardarían una copia. Entonces ya empezaban, o sea, imagínense los escritos. Ya tenían algunas cartas de Pablo, ya tenían los evangelios, y ya tenían algunas otras que era la de Pedro y la de Santiago. Entonces ya empezaban a tener algunas cartas, y eso era lo que ellas ya tenían como una lista. No tenían el nombre todavía canon. ¿Listo? Entonces al principio algunos libros se agrupan según regiones y culturas. Sin embargo, hay escritos que por su importancia serían más extendidos, como Romanos y Efesios. Aunque Romanos, si es una carta que fue escrita hacia los romanos, era tan importante que así se fue publicando rápido. Y pues a los Efesios era una carta circular, o sea, no era una carta tan personal como a los de Romanos. En Romanos sí usted ve que están los nombres, salúdeme a tal, a Trifón, salúdeme a tal, salúdeme a tal. Entonces están. En Grecia y Asia Menor, a las cartas de San Pablo se unirían las de San Juan y el Evangelio de San Lucas. En Roma, a la carta a los romanos se uniría el Evangelio de Marcos. En Siria y Palestina, Mateo, Santiago y Judas. En Galia Meridional se comenzó a tener el canon casi completo. Entonces sí se da cuenta cómo va avanzando poco a poco, o sea, pero ya iban teniendo algunos escritos iban empezando a tener. Y ya sabían, el mismo Espíritu Santo les daba testimonio
de que esas cartas y de que lo que se había escrito era inspirado por el Señor. Además, bueno, más adelante vamos a ver un poquito más de esto. La formación del canon a lo largo del siglo II, que ya sería el 100 hasta el 199. Entonces, ninguno de los escritores de este periodo compuso un catálogo de libros bíblicos, pero de sus obras se sacan estos tres datos. Primero, citan o aluden a casi todos los libros que constituirían el canon bíblico, excepto Tercera de Juan. No ponen en duda la autoridad de ninguno de los libros inspirados y reconocen en esos libros una autoridad suprema. Entonces, yo quería mostrarles con respecto a lo que ya habían hecho ellos, es esta parte, porque ellos, me parece tan interesante, yo les lo muestro aquí. Aquí tengo un cuadrito, por aquí. Esto era lo que ellos citaban. ¿Sí lo alcanzan a ver? Justino Mártir. Entonces, Justino Mártir. Si quiere, podemos apagar un momento la luz. Ahí está, Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Hipólito, Eusebio. Eusebio es el único que ya lleva más de 300, o sea, está en el siglo IV. De resto, todos son del siglo II. Pero veamos esto interesante. De los evangelios, cada uno cita partes del evangelio. Justino Mártir, 268. Ireneo, 1038 citaciones. Clemente, 1107. Orígenes, 9231 registros acerca del evangelio. Tertuliano, 3822. Hipólito, Eusebio. Entonces, en un total de 19.000 registros entre estos hombres que llamaban los padres de la iglesia. En Hechos también se toman algunos 10, 194, 44, o sea, había un gran registro. Las epístolas paulinas, Justino Mártir 43, Ireneo 499, Clemente 1127, o sea, había un gran registro. Las epístolas generales, que ya son las que hemos visto, o las católicas, son las mismas, generales o católicas, también tienen registro. Y en Apocalipsis, que así es como está dividido el canon de nosotros del Nuevo Testamento. O sea que cada uno de ellos citó partes de lo que ya, aunque para ellos no tenían el registro como este es el canon bíblico, ya tenían los registros, ya lo nombraban. ¿Se acuerda que la semana pasada, cuando hablaba Miguel Núñez, dijo que aún podían tomar casi todo lo que los padres decían y era casi lo mismo que decía el Nuevo Testamento? Porque los padres acercó Un 90%. un 90%. Pues imagínense, eso era mucho. Hasta si fuera un 70%, eso era lo que citaban más, era lo que ya habían dicho del Nuevo Testamento. Entonces, en total, Orígenes fue el que más habló. 17.992 registros acerca de lo que decía del Nuevo Testamento. Entonces era como un dato bien interesante, ¿no? Pues para tener en cuenta. Entonces eso era lo que se veía con respecto a lo que dice acá. Citan o aluden casi todos los libros que constituirían el canon bíblico, excepto Tercera de Juan. No ponen en duda la autoridad de ninguno de los libros inspirados y reconocen esos libros una autoridad suprema. En el siglo II, en casi todas las iglesias, hay dos grandes colecciones parciales a las que se le reconocen autoridad canónica. Dos partes: los Evangelios y el Corpus Paulinum, que sería, consistía en las cartas de San Pablo, incluyendo Hebreos, porque la mayoría a Hebreos lo tomaban como el autor, o sea, Pablo lo tomaban como el autor de Hebreos, y se iban añadiendo Hechos, y Primera de Pedro, y Primera de Juan, y Apocalipsis. Esto es para el siglo II. Un testimonio significativo de San Justino, muerto hacia el 176, en el siglo II. Afirma que en la liturgia eucarística, junto a los escritos de los profetas, eran leídos los evangelios. Indica estar el canon de los evangelios. Ya para esta época, ya estaba el canon de los evangelios, que fue lo primero. Otro testimonio sobre la formación del canon de los evangelios es el Diatesarón de Tasiano. ¿Qué es el Diatesarón? Es una especie de armonía evangélica sobre los 4 evangelios y compuesto en Roma hacia el año 175.
y presupone el carácter normativo de los 4 evangelios. San Ireneo, en el 202, defiende la canonicidad de los 4 evangelios y reconoce como escritura todo el corpus paulino. En la práctica es todo el Nuevo Testamento. Eso era lo que estaban viendo con respecto al siglo II. La palabra Nuevo Testamento tampoco existía. No estaba puesto como Nuevo Testamento como lo poníamos. Que esto fue un avance, poco a poco. En el sentido de nueva alianza o pacto nuevo aparece ya en la Biblia, pues aparece en Mateo y en Hebreos, cuando el Señor dice en mi nuevo pacto. Algunos escritores antiguos, al hablar de libros del Antiguo Testamento, dan a entender que los hay también del Nuevo Testamento. Es Tertuliano quien primeramente usa el término del Nuevo Testamento para aplicarlo a estos libros bíblicos alrededor del año 200. Comenzaban a surgir los primeros catálogos de libros inspirados. Entonces ya habían algunos catálogos. Jair, ustedes se alcanzaron a ver todos los videos, bueno, pero Jair empieza a mostrar en una parte donde dice, vamos a ver cómo dice Orígenes. Y Orígenes dice, sigan leyendo estos libros, y cita casi todos los libros. Ya había un catálogo de los libros inspirados. Marción, Montano y el canon bíblico. Marción y Montano eran 2 herejes. Estos 2 herejes, bueno, estaban haciendo y crearon ahí su propia iglesia, sus herejías. Vamos a ver un poquito de Marción. Siendo hereje, tiene un papel especial en la formación del canon del Nuevo Testamento. Él consideraba que solo podía ser auténtico el escrito que hablase de Dios amor, no del Dios vengativo y justiciero. Para él eran auténticas 10 cartas de San Pablo, todas menos las pastorales y Hebreos, y el Evangelio de San Lucas, y rechazaba todo el Antiguo Testamento y lo que en el Nuevo tuviera elementos del judaísmo. Pero él fue el que empezó ya como a organizar y a decir, estos son los libros, y sacar el resto. Entonces un poquito de... vamos a... aquí. Perdón, hermano. ¿A qué hace referencia las... ahora se me fue. Las... sí. ¿La qué? Las pastorales. Las pastorales, cuando está hablando de las pastorales es 1 y 2 Timoteo y Tito, que son las cartas que se habla hacia la parte del diaconado, del obispo, que es cuando dice de los ancianos, quien anhela obispado, y empieza a hablar de los requisitos. Timoteo, donde dice cómo de comportarse en la iglesia. Entonces esas son las formas. ¿Cómo? Todas menos sí, esas. reconocía todas menos esas. Todas menos y esas. Hebreos, que también le aludían la autoría a Pablo. Sí, esas eran. Entonces, o sea, pastorales son 13 que ponían de Pablo. Entonces las 12 cartas normales más hebreo eran 13. Entonces, dice que 10 las reconocía, porque reconocía 2 Timoteo, que 2 Timoteo no es tan pastoral. Entonces era 1 Timoteo, Tito y Hebreos, porque ahí va a hablar del juicio de Dios. Entonces, o sea, digamos en Hebreos. Entonces ahí ya no la tomaba como canónica. Pero es que gracias. Ahora sí, se demora un montón. Entonces vamos a ver uno de Marción. La iglesia cristiana de los primeros 3 siglos sufrió una gran ola de herejías. De hecho, podríamos decir que es la época de la historia en la que los pastores, escritores, teólogos y apologistas estuvieron enfocados casi totalmente en atacar las herejías que se propagaban como un virus. Lo paradójico es que la gran mayoría de estas herejías han vuelto a surgir con el pasar de los siglos y siempre encuentran la manera de regresar y actualizarse. Esto es especialmente cierto con el marcionismo. Con su intención de eliminar al Dios enojado del Antiguo Testamento, su optimismo sobre la supuesta capacidad del hombre de ser mejor por sí mismo y su afán por dejar de lado la Biblia que Jesús leyó. Entonces, ¿quién era Marción y por qué su proyecto podría estar aún vigente? Marción nació en Sinope, en la actual Turquía, en el año 85 después de Cristo, en la provincia norteña del Ponto, a orillas del Mar Negro. Marción era hijo de un obispo. Era un hombre inteligente, capaz, duro, inflexible, vanidoso, rico y ambicioso.
Se dirigió a Roma en algún momento entre el año 135 y el 139 después de Cristo y fue aceptado como miembro de la iglesia en la ciudad. Incluso dio una gran ofrenda a la congregación, 200.000 sestercios, que podrían equivaler a más de 100 salarios anuales del momento. Su paso por la iglesia en Roma, sin embargo, no duró mucho. Fue formalmente excomulgado en el año 144 después de Cristo, y sus ofrendas se fueron con él. Las razones por las que fue excomulgado fueron muchas y muy graves. Durante casi un siglo después de su muerte, fue el hereje más reconocido de la iglesia, con la oposición de Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Hipólito, Orígenes y Policarpo, que lo llamó el primogénito de Satanás. Fue uno de los pocos herejes que tanto los cristianos griegos como los cristianos latinos se unieron para condenar. Después de su excomunión, Marción viajó por el mundo como misionero con su peculiar versión del cristianismo y ganó muchos conversos. Según Tertuliano, Marción plantó iglesias como las avispas hacen nidos. La iglesia de Marción era rigurosa, exigente, bien organizada y durante aproximadamente un siglo fue bastante exitosa. Los errores teológicos de Marción tuvieron una raíz principal. Él se negaba a creer que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo que el Padre del Señor Jesucristo. Marción simplemente no podía creer en un Dios lleno de ira. Así que tiró el Antiguo Testamento y creó su propia versión del Evangelio de Lucas y versiones editadas selectivamente de las epístolas de Pablo. Cuando terminó con todo su trabajo de corte y pegado, Marción tenía el cristianismo que quería, un Dios de bondad y nada más, un mensaje de inspiración, una Biblia que eliminaba las partes incómodas sobre la ira de Dios y el infierno. Para él había una contradicción fundamental entre la ley y el amor y la justicia y la gracia. Marción pensaba que el verdadero cristianismo era defectuoso por incompatibilidades en el corazón de su enseñanza. Su solución fue radical. Lo que había que hacer era una reafirmación de la fe, y para Marción esa reafirmación debía centrarse en lo que para él era el evangelio esencial, es decir, el amor, la misericordia y la compasión, que se muestran en la vida y en las enseñanzas de Jesús. Esto para él era todo lo necesario, era el plan para la humanidad nueva y pura. Según Marción, no había otra base verdaderamente cristiana para la fe o la moralidad. Lo que Marción no podía soportar era la nota de juicio que acompañaba la predicación del mensaje cristiano. Las advertencias que venían con la enseñanza de la ley, el llamado a la obediencia y la amenaza del infierno. Para Marción, la imagen de Dios dada en el monte Sinaí, con un Dios cuya presencia se manifestaba en truenos y relámpagos, con personas que se encogen de miedo, es simplemente inadmisible. Un Dios que hace temblar a su pueblo con temor, un Dios con el cual tienen miedo de comunicarse, no podría ser el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Según él lo veía, era necesario purgar el cristianismo de su tiempo para que el evangelio puro pudiera ser recibido en toda su simplicidad radical y apelar al corazón. Como la Biblia no tenía el Dios que él quería, Marción decidió hacer una supuesta mejor Biblia. Y así el marcionismo sigue vivo. La idea de adaptar e incluso refundar el cristianismo para un nuevo tiempo en tonos más suaves y complacientes, con mensajes centrados solamente en las enseñanzas sobre el amor de Jesús, más que en su muerte llena de dolor y sacrificio, siempre serán populares. Aquellos que solo predican de amor y cuyos mensajes son terapéuticos y centrados en lo que el hombre puede lograr, que poco predican del infierno o del pecado, que no enseñan toda la Biblia, sino solamente sus partes favoritas, y que definitivamente no quieren molestar a nadie con su mensaje, es probable que encuentren en Marción y en el marcionismo un gran eco de su entendimiento del Evangelio. Algunos errores nunca mueren del todo, y algunas cosas nuevas no son tan nuevas. Pero interesante, ¿cierto? Eso ayuda un poco a entender lo que es el marcionismo y por qué cuando se está hablando de la definición del canon, cuando se habla ya de la definición del canon, no solamente fue un hombre el que lo hizo, sino fueron la iglesia completa, que ya reconocían los libros que eran inspirados por Dios. Bueno, pues eso es algo
¿Qué podemos ver? Luz. No, pues ya, cosas, no sé cómo pasarlo después. Ya. Cámaras en- Entonces ahora Marción redactó un canon, o sea, fue el primero que empezó a compilarlo como la primer Biblia, pero o sea, sacó el resto, ¿no? Entonces, y aunque reducido sobre lo que la iglesia tenía ya de la Escritura Santa, aunque no como si fuese un canon, o sea, era como intentarlo, no, ya, no le decía canon, pero sí recopiló todo lo que para él era su doctrina. Pero él pudo acelerar el proceso de canonización de los libros del Nuevo Testamento en la iglesia, haciendo una unidad con los del Antiguo. También Tasiano pudo tener un influjo. Y el movimiento, que es otra herejía montanista, que ampliaba la inspiración a toda acogida del Espíritu Santo. O sea, uno quitó y el otro ampliaba. Entonces, como lo dice, no, ni quitarás ni pondrás más, ¿cierto? El otro amplió. Pudo también acelerar la formación en la iglesia del canon. Porque ¿se acuerda que habíamos visto cuáles eran los 3 propósitos del canon? Y que uno era para protegerla, o sea, fue la parte del canon para protegerlo de que no hubiera más ni menos. Ya como eso fue la forma. Los criterios y criterios de canonicidad. Entonces allí hay unos criterios. Además de esos factores externos a la iglesia, el proceso de formación del canon se debe al esclarecimiento de los criterios. Entonces podemos ver 3 grupos. Primero, el criterio externo, la más importante, la apostolicidad, la antigüedad del escrito, aprobación apostólica, ortodoxia doctrinal, armonía con otros libros de la escritura ya aceptados, carácter edificante y universalidad. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo, que hay un ejemplo bien chévere acerca de un libro que encontraron que es cerca de la época, o sea, es antiguo, pero que no está tomado dentro del canon, porque pues eran necesarios estos criterios. Entonces, una aprobación apostólica, la parte la doctrinal, las enseñanzas, la armonía con otros libros ya aceptados, y el carácter edificante y la universalidad. Esto de la universalidad es importante. La segunda, los criterios eclesiales. Cuando se habla de eclesiales, de la iglesia, por si acaso. Recepción de los libros por las iglesias particulares. Citación como escritura por los escritores antiguos. Empleo litúrgico y reconocimiento por parte de la autoridad eclesiástica. Y el tercero es criterios internos. Los ofrecidos por el mismo libro sagrado y reconocido por la experiencia neumática de la iglesia, por el Espíritu Santo. El principal de todos estos criterios era la apostolicidad. Cuando se habla acerca de esto de la apostolicidad, es que el mismo Señor también les había dado la autoridad, donde dice, todo lo que ustedes hablan, el que no le reciba, no me está recibiendo a mí. O sea, está dándoles una autoridad grande hacia la parte de los apóstoles. Si no escuchan sus palabras, no me están escuchando a mí. En cuanto a los 12 apóstoles, ¿no? Sí, de los 12 apóstoles, sí, solamente los 12 apóstoles.